buenos días para todos y todas. Esperamos que estén muy bien el día de hoy. En este momento vamos a presentar nuestro video explicativo acerca de el libro Escribir a través del currículum, una guía de referencia de Charles Basserman. En específico vamos a tratar los contenidos que refieren al enfoque de escribir para aprender. Esta temática será tratada por Laura Daniela Camacho, Juan David San Martín, María Carolina Vargas y quien les habla, Karen Viviana Núñez. Como había dicho anteriormente, este es nuestro video explicativo y el contenido de este se divide en 4. En la primera parte veremos lo que es el escribir a través del currículum en escolarización preescolar, primaria, secundaria. Luego la relación de la oralidad y escritura en la escolarización y la primaria y también la secundaria. En tercer lugar tenemos los objetivos del estudiante, pero también del curso y cómo esta conexión entre la escritura y la lectura son efectivas para los procesos de enseñanza. Y finalmente, como una parte más teórica, veremos los orígenes, los desarrollos y también los enfoques de este enfoque de escribir para aprender. Gracias, Karen, por la presentación. Como bien lo mencionó ella, a mí me correspondió hablar sobre dos temas importantes. El primero hace referencia a las investigaciones de la enseñanza y el aprendizaje de escritura a través del currículum, y el segundo es escribir a través del currículum en escolarización preescolar, primaria y secundaria. En primera medida, podemos decir que los desarrollos programáticos y pedagógicos del movimiento de escribir a través del currículum guarda estrecha relación con tres enfoques distintos sobre la teoría y la investigación. El primero es sobre las prácticas en el aula y el aprendizaje de la escritura dentro de las distintas disciplinas. El segundo se enfoca en el escribir para aprender y el último enfoque habla sobre la retórica de la investigación. Entonces, el primero, como había mencionado, es sobre las prácticas en el aula y el aprendizaje de la escritura dentro de las distintas disciplinas. En esta parte se hace uso de los estudios etnográficos para poder conocer las experiencias que tuvieron los estudiantes al escribir en varias disciplinas, así como también los estudios sobre las prácticas de escritura en el aula. El segundo, escribir para aprender, surge del interés por el aprendizaje centrado en el estudiante y por evidenciar cómo mediante la escritura los estudiantes pueden establecer conexiones con el material de estudio y el pensamiento disciplinario. Y ya por último, el último enfoque, la retórica de la investigación, se trata de la reflexión que llevaron a cabo distintas disciplinas sobre sus propias prácticas, así como el reconocimiento de las formas de escritura en una disciplina que guardan estrecha relación con las prácticas de investigación y pensamiento. A lo largo del documento, el autor mostró las diferentes actividades o prácticas educativas que los docentes implementaron en los estudiantes para lograr el interés por la escritura y la lectura en diversas materias. En primer lugar, tenemos en las prácticas educativas en la parte de preescolar y primaria. Entonces, la primera práctica que se mostró fue una escritura científica. Se utilizó la escritura científica en un curso de primer grado mediante la escritura de diarios de comunicación familiar en los que los estudiantes escribían diversos textos que sus familiares debían leer y responder, incluyendo poemas y ficción, así como textos informativos sobre lo que habían hecho y aprendido en la escuela. Con esta primera práctica en primaria, se constató que los estudiantes de primer grado eran capaces de escribir textos originales sobre ciencia que incorporaban varias características típicas de los géneros discursivos, informe científico, explicación e informe de experimentos y procedimientos, incluyendo también estructuras textuales, opciones léxicas y formas gramaticales adecuadas. La segunda práctica expuesta en este apartado de primaria fue un estudio que se realizó con 8 estudiantes de quinto grado.
Ellos escribían narrativas originales con problemas matemáticos. Entonces, en esta parte, el autor señala que los estudiantes siguieron tres estrategias para elaborar los problemas. En primer lugar, se plantearon preguntas para identificar el tema general. Luego, se elaboraron una pregunta final a la cual iban dirigidos sus textos y se ocuparon de elevar la dificultad de sus problemas. Este estudio propone que los estudiantes podrían cooperar de manera eficaz con los profesores en la elaboración de programas de estudio de matemáticas. Por último, la última práctica educativa que se realizó fue para estudiantes de quinto grado. Aquí se analizaron la escritura de textos de matemáticas. Entonces, en primer lugar, se resolvieron tareas de probabilidad, en donde los estudiantes describían en sus diarios ideas y razonamientos personales sobre el tema. Tras finalizar el programa, 5 de los 8 estudiantes que participaron en el estudio mostraron mejoras tanto en cálculos de probabilidad como en las habilidades de escritura. Estos resultados se atribuyeron al uso de un modelo de aprendizaje cognitivo con el que el profesor incentivaba a los estudiantes a escribir sus razonamientos matemáticos de la misma forma en que lo haría un matemático profesional. En la segunda parte, en la parte de secundaria, se realizaron dos estudios principales. El primero tuvo relación con la enseñanza de historia y el segundo tuvo relación con la interacción entre el habla y la escritura. En primer lugar, en la parte de la enseñanza de historia, se mencionó que una profesora utilizó fuentes primarias y secundarias en lugar de un libro oficial en su afán de exponer a los estudiantes a un método de enseñanza de historia más complejo. Es decir, entender la historia no como una serie de hechos, sino como un conocimiento construido e interpretado a partir de diversos artefactos y documentos. Los estudiantes realizaron 4 tareas de escritura que incluían preguntas basadas en los documentos. Los autores analizaron las tareas y los textos producidos por los 5 estudiantes para evaluar su progreso en el dominio no solo del contenido, sino también de las estrategias retóricas propias de la disciplina. El objetivo principal de este estudio fue indagar qué implicaba la escritura a partir de documentos primarios y el aprendizaje necesario para hacerlo, en lugar de indagar empíricamente si los estudiantes aprendían más historia al escribir a partir de documentos. El segundo estudio, en este estudio se realizó una investigación cualitativa de 3 cursos de escuela secundaria para analizar cómo la interacción entre el habla y la escritura influía en el aprendizaje. El estudio presenta un modelo dialógico de la enseñanza de la escritura influido por la perspectiva teórica de Bakhtin. En esta interacción dialógica se utilizaron preguntas genuinas, es decir, preguntas abiertas hechas por el profesor. Se utilizó también la asimilación, que es la respuesta del estudiante que se incorpora en las preguntas subsecuentes, y por último la evaluación de alto nivel. Aquí el profesor ahonda en las respuestas del estudiante y las utiliza como punto de partida para sus próximas interacciones. En esta parte se analizaron las ideologías y prácticas del profesor y se presentaron y evaluaron las clases dentro del marco propuesto por el modelo dialógico. Para finalizar, podemos decir que este apartado nos ayuda a reflexionar sobre las prácticas áulicas, aumentar el interés por la escritura y la producción escrita dentro de todas las asignaturas, a mejorar las tareas de escritura y transformar la conciencia de los profesores de todos los campos respecto del rol que cumple la escritura en todos los procesos de aprendizaje. Asimismo, hay que tener en cuenta la relación existente entre escritura y habla, ya que este favorece la participación entre los estudiantes y la aparición de una mayor diversidad de voces. También, para finalizar, debemos tomar a los estudiantes como pensadores activos y sus textos como herramientas para pensar.
muchísimas gracias y bueno, muy interesante lo que mencionas ahí sobre la relación entre la oralidad y la escritura. Ahora, yo también les voy a hablar de oralidad y escritura, pero en el área de ciencias en la escuela secundaria. Y después vamos a hablar de cómo escribir a través del currículum en la educación superior. Entonces, el primer aspecto que queremos tocar y nos pareció muy importante es cómo los autores en este apartado amplían eh, esa investigación de los roles y el papel que cumplen la escritura y la oralidad en el proceso cognitivo, ¿cierto? Más precisamente en el aprendizaje de las ciencias. Entonces, para explicar este apartado, los autores se valen de un experimento. Entonces, con un grupo de estudiantes y valiéndose de diversos métodos, como el cuantitativo y cualitativo, ¿cierto? Ustedes saben que el método cuantitativo es básicamente recopilar toda la información a través de encuestas, a través de preguntas, y cuando se tiene la información ya cuantificada, se hacen análisis estadísticos. ¿Listos? Y después ya de esos análisis estadísticos se derivan a conclusiones. Mientras que en el cualitativo está más basado en la opinión, en la calidad de esa opinión de las personas encuestadas y ya de ahí se derivan a conclusiones. Pero este tiene una naturaleza más conversacional, podríamos decir. ¿Listos? Y bueno, todo esto con un diseño Cauchy experimental. El diseño Cauchy experimental es básicamente aplicar un tratamiento o un modelo de trabajo y ver cómo ese modelo de trabajo impacta, cómo se desarrolla y bueno, cómo cambia y dependiendo de la situación. Entonces, el experimento era básicamente que después de una clase de ecología diversos se dividían los estudiantes, ¿sí? Y habían estudiantes que después hacían actividades de resolución de problemas relacionados con, obviamente, la clase. Y hubieron estudiantes que, bueno, que solo discutieron, hubieron otros que solo escribieron, hubieron otros que combinaron discusión y escritura, y hubieron otros que no hicieron ninguna actividad complementaria. Entonces, lo interesante es ver a las conclusiones que derivó este experimento. Bueno, y es que resulta que no solo inmediatamente después de las actividades, sino que en un lapso de 6 semanas después se volvieron a evaluar los conocimientos de los estudiantes. Y esto resultó en que la oralidad junto con la escritura tenían un mejor resultado. Entonces, se halló que la discusión servía para compartir y aclarar los conocimientos, ¿cierto? Mientras que, por el otro lado, la escritura servía para profundizar, para fortalecer y para ayudar a construir conocimiento. Entonces, eh, también resulta, digamos que muy importante aclarar que también depende, bueno, digamos que esta utilidad de la oralidad y también de la escritura depende de las capacidades individuales del estudiante, ¿cierto? Habían estudiantes que se beneficiaban más de las sesiones individuales de escritura, ¿cierto? Y habían, digamos que estudiantes más versados en el tema, con más conocimientos de la asignatura, que le sacaban menor provecho al tema de los debates, ¿cierto? Entonces, los estudiantes menos versados le sacaban más provechos a los debates, mientras que los estudiantes con más conocimientos, digamos que hallaban un beneficio individual mayor en la escritura, ¿cierto? Entonces, concluyen los autores en que esta habilidad adicional e individual de los estudiantes les permite profundizar por su cuenta la información, consolidar su conocimiento, mientras que a los menos versados les requieren, digamos que, más apoyo, ¿cierto? Para comprender la información y, digamos que, reunirla. Listo. Entonces, para potenciar este pensamiento reflexivo y mejorar los aprendizajes en el laboratorio, los autores nos plantean una heurística de la estructura científica, ¿cierto? Una heurística, para los que no sepan, digamos que es una palabra que viene del griego, ¿sí? Y hace referencia a descubrir o encontrar. Entonces, digamos que tiene que ver con todas las técnicas de resolución de problemas o las estrategias que se utilizan para aprender. Entonces, estas técnicas están basadas en la experiencia. ¿Listo? Entonces, digamos que todas estas técnicas se han vuelto muy populares y normalmente las vemos como, podríamos decir, atajos
para evitar precisamente una sobrecarga cognitiva, ¿cierto? Para evitar pensar muy detalladamente, digamos, cómo se procesa cada detallito de las cosas. ¿Listos? Y bueno, en este componente, resumidamente, el docente brinda 8 pasos, ¿cierto? Brinda 8 actividades exploratorias que pueden incluir mapas conceptuales, la escritura de textos y, bueno, también lluvias de ideas. Listo. Entonces, todas estas herramientas crean un apoyo para después elaborar una serie de escritos estructurados. ¿Listo? Y esto con la intención de ayudar a los estudiantes a comprender el propósito de lo que hacen, el propósito de los experimentos, para que puedan interpretar los datos y lo puedan relacionar con otros saberes. Entonces, este componente, digamos que propone o ayuda al estudiante a reflexionar sobre sus dudas, sus acciones, sus observaciones, sus propuestas, las evidencias, las lecturas y los aprendizajes. Y se concluye diciendo entonces que la heurística de la escritura demostró ser exitosa para fomentar el conocimiento y el pensamiento en los estudiantes. Listo, entonces ya casi para acabar, les voy a hablar de escribir a través del currículo en educación superior. Y bueno, antes de empezar es importante aclarar que la mayor parte de las investigaciones y a lo que se refería al texto se centró en experiencias y desarrollos, bueno, tanto de estudiantes a la hora de producir textos para diferentes maneras, como también por la parte de los profesores para fomentar la escritura en las clases. Entonces, eh, aclaran también que, bueno, que este foco puede que evidencie, digamos, que una cultura específica en la educación superior, ¿cierto? Con respecto a identidades y habilidades que se desarrollan en los estudiantes, ¿sí? Y en, digamos, que la libertad que un profesor puede tener para establecer las metas, para diseñar las clases, para evaluar a los estudiantes y en general modificar las clases. Listos. Entonces, digamos que en estos análisis se plantea que el empleo de la escritura debe estar regido, debe apegarse a los objetivos que se tienen, ¿cierto? A los objetivos de las actividades centrales, ¿cierto? Entonces, se dice también que los estudiantes pueden estar en la capacidad de aprender lo que se solicite y que ellos se ajustarán a las pautas que están estipuladas, ¿cierto? Pero estas pautas y normas estipuladas primero deben ser supervisadas y revisadas. Bueno, y entonces digamos que todo esto está relacionado con el rol, que digamos que cumple el profesor, el rol que cumple el estudiante, todas las estrategias que ellos están en capacidad de usar, en las que el maestro también tiene que usar algunas para enseñar, y cómo esto debería fomentar el pensamiento individualizado, ¿cierto? Que los estudiantes desarrollen herramientas para profundizar en la indagación y digamos que dominen también el conocimiento. ¿Listos? Pero bueno, ¿por qué se dice esto? Y lo que pasa es que mediante todos los estudios y las conclusiones que se llegaron, es que en los textos de los estudiantes se podrían ver posturas ideológicas muy uniformes, ¿cierto? Se asemejaban mucho a las posturas y a los valores que se intentaban construir, se intentaban interpretar en la institución educativa, ¿cierto? Entonces todo esto, digamos que mostraba que los estudiantes estaban dispuestos al menos aparentemente, a actuar de la misma forma como el profesor demostraba. Em, digamos que todo esto, y ya para concluir, fomenta, digamos que los estudiantes se ajusten a los modelos de comunicación que son presentados en la clase. Bueno, y ya para finalizar mi parte, queríamos solo hacer una pequeña reflexión sobre cómo se ven estos procesos de oralidad y escritura acá en Colombia. Y digamos que nosotros estamos muy familiarizados con diversos concursos de lectura, de escritura para niños, que fomentan que ellos lean y escriban, ¿cierto? Pero digamos que la expresión oral debería ser, en nuestra opinión, una tarea que requiere, digamos, un proceso y una práctica más detallada, más exhaustiva. ¿Cierto? No solo en el aula de clase, sino también como en el diario vivir de los estudiantes, ¿cierto? Y más que todo porque cuando se realizan estas actividades, eh, es claro que se evidencian resultados favorables en el proceso cognitivo.
Y bueno, digamos que un poquito más de lo mismo con la escritura. Digamos que la escritura y la lectura en la educación secundaria simplemente se ven como los estudiantes tienen que aprender a leer y escribir porque son modelos estandarizados que nosotros debemos cumplir, ¿cierto? Puede ser una entidad educativa, con la sociedad, pero digamos que no se profundizan y no se ven todos los beneficios que tienen los correctos procesos de oralidad y escritura en el desarrollo cognitivo. Y eso sería todo. Ya le doy paso a mi compañera. A continuación hablaremos sobre el apartado que contiene los objetivos del estudiante y del curso, la conexión entre escritura y lectura. Inicialmente es importante mencionar que cuando la escritura no tiene ninguna relación con el mundo profesional, produce una reacción desfavorable frente a esta, porque se convierte en una tarea que no significa nada para el estudiante. Es así que los mismos solo se limitan a entregar trabajos como mero compromiso y no sacan provecho del ejercicio de reflexión que ésta le replantea. Cuando empezamos a escribir, cometemos un error muy común y es que solamente lo hacemos para que el profesor nos dé una nota o una aprobación. La idea de escribir es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, contemplando la posibilidad de que nuestros textos sean publicados o que también sean leídos por nuestros compañeros y podamos recibir retroalimentación por parte de ellos. Cada profesor establece objetivos diferentes. Esto no lo demuestra un estudio que hizo Feigl y Jensen en 1985, en donde se demostró que los profesores de inglés prestaban más atención a la forma, mientras que los profesores de la disciplina estaban más interesados en la familiaridad del conocimiento y las maneras de razonar. Son clases diferentes, objetivos diferentes. Por ende, los estudiantes elaborarán diferentes textos acorde a los criterios de evaluación que establezcan sus respectivos profesores. Manejar un solo formato para los textos es una tarea complicada porque cada profesor se enfoca a las habilidades que deben aprender los estudiantes y esto va a modificar los criterios de evaluación que se establezcan al momento de presentar un texto. La motivación también es un factor importante porque si el interés del alumno no se ve, no va a desarrollar ningún tipo de afinidad con lo que está escribiendo. Siempre tiene que haber un tipo de profundización y esta solo se logra si el alumno se siente atraído por lo que está escribiendo y así lo puede relacionar con su contexto real o con su situación personal. No se va a sentir obligado, sino va a sentir mayor curiosidad de buscar para complementar su texto. Los profesores tienen una tarea compleja y es tratar de borrar esa imagen mecánica que se tiene sobre la estructura, porque esta aleja al estudiante del proceso de reflexión que se produce al momento de redactar o escribir un texto. Para esto, los docentes han implementado instrucciones hábiles y atentas para promover pensamientos complejos y significativos en sus estudiantes. Aún así, se están presentando dificultades. Una de ellas es conseguir suficiente información específica que nutra el texto que se está redactando y también construir una voz propia que sea comprensible para el receptor de nuestro texto, sin caer en el plagio. Por otro lado, siempre es necesario mantener una posición frente a lo que se está escribiendo y tratar de manifestarla. Esas son algunas de las dificultades que se pueden presentar durante la redacción del texto. Eso también entra en la parte de coherencia y la cohesión que el estudiante desarrolle a lo largo. Para hacer frente a estas dificultades, se han planteado una serie
de principios, exactamente 9, que permiten orientar la reflexión y la escritura en distintas materias. Aún así, es importante resaltar, o uno de los principios que me gustaría resaltar, es guiar la devolución entre pares o el trabajo colaborativo. ¿En qué consiste esto? En que una persona de mi clase, un compañero, lea mi texto y le haga correcciones. Pregunte acerca de la información que quizás no comprende o las ideas que son complejas de entender o no son suficientemente claras. Esto con el fin de que al recibir yo esta retroalimentación pueda modificar y hacer las correcciones no únicamente con la perspectiva del profesor, sino como de un compañero que es mi par, que también está viendo los mismos componentes temáticos que yo. Existe una fuerte relación entre los procesos de lectura y escritura. Son dos actividades que se complementan una a la otra. ¿Por qué? Cuando empezamos con la escritura académica, es necesario referirnos a otros autores o citar de manera específica los textos que hemos leído, porque implícitamente nos basamos en ideas y conocimientos obtenidos a partir de esa lectura. Esto debemos hacerlo mediante resúmenes, paráfrasis o síntesis, teniendo cuidado de no caer en el plagio. Aún así, cuando estamos también escribiendo, es necesario hacer una búsqueda profunda de los materiales o de las lecturas que nos sirven para poder soportar nuestra propia idea. Incluso la misma lectura nos puede dar una posición, nos puede motivar y nos puede orientar sobre nuestro proceso de escritura, nos puede dar ideas y nos puede clarificar. Siempre vamos a necesitar de materiales sobre los cuales escribir. Es por eso que vamos a tener que remitirnos constantemente a lecturas, porque a partir de esas opiniones que alguien más dijo o que alguien más escribió, es que nosotros vamos a construir ya sea una crítica o vamos a soportarlo con ideas de otro autor. Es importante que cuando se haga el proceso de lectura, se haga una construcción de una representación, no simplemente se haga una lectura de barrido sin comprender a profundidad qué es lo que nos está tratando de transmitir el autor en ese momento. Así también poder llegar a una correlación de textos para encontrar patrones en lo que nosotros estamos produciendo. Aún así, nuestras producciones siempre van a estar complementadas con las perspectivas de vida que tengamos cada uno como estudiantes o como personas. Y eso es lo que le pone nuestra marca personal a lo que escribimos. El proceso de lectura y escritura en la educación básica se presentan de manera separada. Esto lo considero un error porque cuando llegamos a primaria lo que hacemos es aprender a leer. Y los textos que leemos solamente debemos identificar cuál es el adjetivo y el mensaje del autor. Posteriormente, en bachillerato, ya cuando creemos que tenemos el dominio de la lectura, es que empezamos nuestra producción y lo hacemos con textos sencillos como tipo poesías y textos narrativos. Ya finalizando nuestra formación de bachillerato es que empezamos a explorar los textos argumentativos y no se ahonda en ellos, sabiendo que es uno de los factores o bueno, de los textos que más se trabajan en la universidad. Cuando se llega a la formación de pregrado, podemos identificar que los estudiantes no tienen una buena formación en la redacción de textos. Y es allí cuando tienen que enfrentarse a escritos más académicos en los cuales tienen que hacer intertextualidad y tienen que hacer más búsqueda y profundización, que nos damos cuenta de estas falencias. No quiere decir que en el colegio se aprenda como tal cómo redactar un texto,
porque generalmente el proceso de lectura-escritura nunca acaba, siempre está en constante evaluación, pero se puede iniciar desde la parte de la educación de bachiller para que se complemente en la universidad y así poder tener un desarrollo más amplio de este con mejores resultados. Es por eso que es importante enseñar desde la escuela que estos dos variables siempre se van a complementar para poder hacer una buena redacción de textos. Gracias Carolina por dejar todo claro respecto a las conexiones entre escritura y lectura. En esta parte de la explicación expondré los orígenes, los desarrollos y también los enfoques del enfoque escribir para aprender. Principalmente es importante saber que este enfoque se basa en la idea de que el pensamiento y también la comprensión de los estudiantes pueden tornarse más complejos y precisos a través del proceso de escritura, debido a que este enfoque se centra en la escritura de experiencias personales, de sentimientos, de diarios, de campo y también de algunos otros textos exploratorios. Bueno, en términos teóricos, en esta línea del tiempo, veremos rápidamente el origen de este enfoque. Principalmente James Brisson es el principal responsable de haber transformado este enfoque pedagógico, ya que en 1966 él identificó tres tipos funcionales de escritura. El primero es el transaccional, que sirve de andamiaje para que podamos comunicarnos desde la información. El segundo es el poético, que funciona para crear objetos bellos. Y finalmente lo expresivo, que es importante en términos de cómo exploramos las ideas, pero también cómo podemos reflexionar sobre ellas. Enseguida nos encontramos con Janet Emick, quien tiene una obra llamada Los procesos de escritura en estudiantes del último año del secundario, donde se da ese comienzo al movimiento que también Emick llama proceso en lugar de producto, que entiende la escritura como un proceso complejo, pero también recursivo, que merecía y bueno, claramente merece ser estudiado y enseñado, ya que representa una forma única de aprendizaje que merece mayor atención experimental, pero también teórica, ya que no podamos dejar de lado este aspecto. Y finalmente, para 1983, Appleby sintetizó el enfoque de escribir para aprender en tres. En primer lugar, él comenta y afirma que la escritura incluye diversos subprocesos que operan recursivamente, por ejemplo, desde la planificación, luego la verificación, la creación de borradores, la revisión, pero también la edición. Y él también afirma que esto no tiene importancia la forma lineal. En segundo lugar está el hecho de que los escritores usan estos procesos de distintas formas, ya que se expresan de distintas maneras. Y en tercer lugar, que los procesos varían según la naturaleza de la tarea de escritura. Es decir, que aquí depende de qué tarea se le indique al estudiante o a la persona en este proceso de escritura. Bien, ahora hablaremos un poco acerca de los desarrollos más recientes sobre este enfoque sobre escribir para aprender, los cuales se concentraron más en la escritura de ensayos. En 1984, el profesor Newell analizó la escritura de ensayos en tres formas de medir el aprendizaje. El primero de ellos es la memoria, sigue la aplicación de conceptos y finalmente la adquisición de conocimiento específico. De esta manera, los resultados muestran que la escritura de ensayos permite a los estudiantes producir de forma consistente un conjunto más abstracto de asociaciones de conceptos clave. 5 años después, Newell en conjunto con Winograd partieron de dos nuevos constructos. El primero de ellos es el nivel de importancia de la información y el segundo es la calidad de las ideas principales. Así que estos dos profesores concluyen el hecho de que la escritura de ensayos permite a los estudiantes recordar las ideas principales de forma más holística. Y finalmente,
Langer y Appleby brindan un aporte sustancial a la investigación de escribir para aprender en su libro Cómo la escritura configura el pensamiento. Estos dos autores se preguntaron cómo contribuye el lenguaje al desarrollo intelectual si es que lo hace. Así que concluyeron finalmente que primero las actividades de escritura estimulan el aprendizaje en mayor medida que las actividades relacionadas solamente con el estudio o la lectura. En segundo lugar, concluyen que diferentes actividades de escritura permiten que los estudiantes centren su atención en diferentes tipos de información. Y finalmente, concluyeron que a diferencia de las respuestas cortas que desintegran la información en pequeños fragmentos, la escritura analítica estimula un cuestionamiento más complejo y reflexivo, aunque sobre una porción menor de información. Para hablar ahora de algunos de los enfoques de este movimiento, en los últimos años ha pasado de enfoques generales a investigaciones disciplinariamente específicas sobre la relación entre la escritura y el aprendizaje. Como ejemplos podemos nombrar que en informática la profesora e ingeniera Janet Hartman, preocupada por las habilidades de escritura de sus estudiantes, incorporó la escritura de resúmenes de artículos, la elaboración y también articulación de hipótesis para que los estudiantes analizaran, aprendieran, pero también tuvieran la capacidad de explicar las complejidades del tema de formas novedosas desde la escritura. Por otro lado, en biología, el profesor Robert Cannon incorporó los diarios personales en sus cursos de microbiología general como un modo de mejorar y también innovar las habilidades de escritura de sus estudiantes, como así también de promover un acercamiento al material de clase a través de actividades periódicas de escritura libre. También en sociología, Frances Cocker incluyó el escribir libre, tanto de forma abierta como focalizada, en sus cursos de sociología como una forma de generar discusiones, pero también de crear un clima de interculturalidad donde hubieran intercambios personales. Y finalmente, en enfermería, Donna Strickland usó la escritura de diarios como una técnica efectiva, pero también de invención para que los estudiantes escribieran un ensayo personal sobre enfermería al final del curso, donde cada estudiante pudiera tener la capacidad de reflexionar sobre esas experiencias clínicas que habían vivido en todo su proceso. Bueno, como conclusiones finales acerca de nuestro video explicativo y acerca de la importancia de la lectura, pero en especial de la escritura, es que esto es todo un movimiento y un proceso tanto pedagógico como crítico, en el cual como maestros debemos orientar el hecho de cambiar las prácticas en el aula para que como profes aumentemos el interés por la escritura y también por esa producción escrita en cualquier asignatura, y en especial nosotros en las áreas de lenguas. Además de todo, es importante este enfoque porque la escritura en los procesos de aprendizaje es fundamental para que podamos identificar las prácticas que se vinculan no solo con lo técnico o lo universitario, sino también con lo emocional, con lo vivencial y con lo que experimentamos cada día. También es importante recalcar que se deben realizar investigaciones a través de todo el contenido de lo que leemos y también de lo que escribimos en nuestro proceso de transformación, tanto como estudiante como profesores, y debemos convertir el movimiento
escribir para aprender, como ese vínculo en el cual podamos reforzar la comprensión, la participación, el aprendizaje disciplinar y también el pensamiento crítico. Por otro lado, queríamos recalcar, pero también recomendar una iniciativa del Ministerio de Educación en Colombia que busca apoyar el desarrollo de competencias comunicativas desde la escritura en niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos. Este proyecto se fundó desde el 11 de diciembre del 2020 por la ministra de Educación y es una presentación de nuevos libros que explican el significado de la producción para el país y las comunidades que viven aquí. Así que estos libros permiten que bajo la investigación, pero también la experiencia de cada persona, se revitalice su lengua, sus relatos, también sus prácticas y sus diferentes manifestaciones lingüísticas y culturales. Así que estas historias se convierten en transformaciones de un ejercicio de amor, pero también unas narrativas que enaltecen y nutren los procesos de lectura y escritura en nuestro país. Además, este Plan Nacional de Lectura y Escritura busca reforzar los procesos de conservación y transmisión de saberes de nuestros grupos étnicos y también esa revitalización de su cultura y como ese acompañamiento pedagógico de algunos profes y su divulgación de saberes permite que la producción de estos contenidos en la lengua propia de estos nativos permitan motivar no solo a las comunidades cercanas, sino a todos nosotros a continuar consolidando espacios de creación, de diálogo, de participación, pero también de intercambio de saberes ancestrales con nuestras nuevas generaciones desde diferentes procesos de escritura.